Xa vai alá unha década dende que a Cruz Vermella de Boiro iniciase o programa Ludi Educa nos centros educativos da Man de Jealsa. O éxito inicial fixo que esta iniciativa, que promove a educación en valores entre os cativos de primaria, se estendese tamén á Pobra, chegando na actualidade a un total de 8 centros escolares. Y a través de ese programa WISI fomentamos sobre todo los valores en la infancia, la importancia del trabajo en equipo, la importancia de un crecimiento sostenible, y encajaba totalmente con ese programa que era Ludi Educa. Y ahí empezó nuestro recorrido juntos. Al principio fueron 2 colegios, el colegio de Playa Jardín y el colegio de Castro. Fue un éxito, hay que decir, que gracias a la labor de los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja. Nosotros al fin y al cabo solo acompañamos, pero el equipo humano de la Asamblea Local de Cruz Roja de Boiro es increíble, hacen una labor encomiable y el éxito fue evidentemente fruto de esa buena labor que ellos llevaron a cabo. Y a raíz de ese éxito nos pidieron llevarlo a más colegios. Nos sentamos con la Asamblea de Cruz Roja y dijimos, bueno, pues habrá que llevarlo al resto de colegios de Boiro. Y así llegamos a los 6 centros de infantil y primaria de Boiro. Y a partir de ahí, la siguiente opción, la siguiente propuesta de Cruz Roja, dijeron, es que en Puebla también les interesa. Co gallo do 10º aniversario celebrarase unha festa o próximo 16 de xuño no Pazo de Goiáns, na que se fará un repaso do que é Ludi Educa da man de antigos alumnos, hoxe xa adultos. Darle un paso más, el trabajar en esa parte lúdica, educativa, pero con una base fundamental, que va a ser la diversión de esos 205 niños con los cuales estamos trabajando a día de hoy. La actividad se va a desarrollar primeramente con una parte más institucional en la que estamos elaborando unos vídeos que son meramente emocionantes por todo lo que nos están transmitiendo, todo el desarrollo. Niños que ahora mismo no son tan niños, ya son adultos que están en la universidad y que recuerdan a Ludi Educa como una parte fundamental en sus trayectorias de infanto-juvenil. Dende a Cruz Vermella quixeron agradecer a colaboración de Jealsa neste camiño, agardando que se prolongue por moitos anos no futuro.